Estás viendo el segundo bloque del Contrapunto del Día en vivo y en directo. Estamos hablando con Jorge Sobrado, con Carlos Morelli y con Eduardo Ayala sobre lo que se conoció como la masacre de Pacheco, que es el asesinato de 3 militantes del Partido Socialista de los Trabajadores en 1974, justamente en la zona norte del conurbano. Jorge, recién planteabas, un poco estabas haciendo el contexto en el que se da la masacre y planteabas el proceso en Villa Constitución. Bueno, ya habíamos contado cuál fue el ataque en Córdoba, directamente casi un golpe de Estado, con estado de sitio de hecho. En Villa Constitución también ataca el gobierno, sobre todo con la burocracia sindical, intervienen la seccional para dar, y ahí sí hay resistencia obrera, una huelga que dura 9 días, donde la clase obrera de Villa no solamente logra vencer y logra que se llame elecciones, sino que tras de sí, o sea, fue una huelga que se adhirió desde el centro comercial hasta los aceiteros, todo un sector de trabajadores y de otros gremios, todos atrás de la huelga de Villa Constitución. O sea, vemos dos procesos, uno no hubo resistencia, en otro sí hubo resistencia, pero el problema, lo que hay que ver de fondo, el contexto era la lucha contra el pacto social, que era velada o era muy abierta en algunos lados como en Villa, y dentro de esto se enmarca la masacre de Pacheco. Hay otro elemento para mostrar lo que era Perón en vida, que es el acto del 1 de mayo de 74, bueno, se ha visto mucho por televisión, cuando lo echa a los montoneros de la plaza y reivindica abiertamente a la burocracia sindical, que era contra lo que los activistas, los obreros, en forma bastante más masiva que ahora en aquel momento, estaban enfrentando el pacto social y lo único que no habían logrado era organizarse producto de la línea mayoritaria dentro de ese sector combativo, que eran los montoneros, que no terminaban de romper con Perón, y donde se acoplaban sectores como el Partido Comunista. Hubo, después de lo de Villa, que fue una gran oportunidad, un plenario de todos los sectores combativos, en abril, que se había juntado casi todo el sector combativo del país, en un club en Villa Constitución, que no logró formar una coordinadora que hubiese sido muy importante, porque a Villa después, un año después, la terminan sacudiendo a sangre y fuego. Este es el marco donde se da la masacre de Pacheco. Los compañeros de Pacheco, yo para introducirlo, o para introducir lo que yo me acuerdo de aquella época, introducirlo en el tema, no por casualidad, dije, fue el primer ataque a un partido político de izquierda, o sea, donde entraron al mejor estilo de las patotas. Que era legal, digamos. Que era legal, un partido legal, coral, se entrevistaba con el gobierno como dirigente, como presidente de un partido, presidente en el sentido de la legalidad de un partido político. Entra una patota formada por la Juventud Sindical Peronista y la AAA, donde tenía mucho que ver Minguito, el mismo Minguito que hoy vemos en Zona Norte, y atacan a 3 dirigentes, no dirigentes, eran activistas, obreros, que eran parte, los 3 de la lista gris en metalúrgicos, que directamente peleaba contra el pacto social y que era parte de la dirección de varias fábricas, como Corny, Del Carlo y algunas otras. La lista gris, una lista opositora. La lista opositora a Minguito, a la lista de la Juventud Sindical Peronista. Gregorio Minguito es era el dirigente de la UAN de Vicente López en aquel momento, y que sigue siendo dirigente ahora, hoy es parte del secretariado. Hace 35 años. Sí, mano derecha de Lorenzo Miguel. Bueno, eso para que Carlos o ¿Y cómo fue, cómo se vivió en la época, cómo se vivió el asesinato de estos compañeros, qué pasó en las fábricas o qué se decía, qué charlaban, cómo se vivió eso? Era un momento muy conflictivo de todo punto de vista, porque es decir, la burocracia sindical y la patronal, como hoy, a partir de cada logro de los compañeros, como en el caso nuestro, los navales, fue la paritaria o fue formar la Comisión de Seguridad e Higiene. Ya veníamos nosotros con que el año anterior para la misma fecha se había tomado la fábrica, habíamos tenido de rehenes a la patronal. Como me gusta decir muchas veces, cuando se parece que la burocracia o la patronal retrocede, en realidad da 2 pasos atrás para tomar carrera. Así que en ese momento como ahora había que estar preparado, quizá tantos logros habíamos pensado que no podía sucedernos nada. También está enmarcado el tema en que había grupos en la fábrica que lideraban las luchas y las conquistas, que eran también organizaciones armadas.
un tema que con el tiempo vamos a poder conversarlo con más tranquilidad. Es decir, en algunos casos era enfrentamiento entre grupos armados. Se ajusticiaba un burócrata sindical y las patotas que estaban a favor de ese gobierno en el momento, de los gremios y hasta de la patronal, salían a la cacería de compañeros. Evidentemente, en el caso de la masacre de Pacheco, los compañeros que estaban en ese local, en ese lugar donde ellos en algunos casos inclusive pernoctaban, le estaban haciendo un grano, y ya no era tan grande como el que sucedía con lo de la JTP, pero evidentemente había que eliminar todo incipiente, o toda organización o todo delegado de base que molestara y no dejara hacer sus negocios a la burocracia sindical y a la patronal. Se tomó como lo que era en esa época, con una primera sorpresa, hasta que se caía la ficha, no se reaccionaba inmediatamente, porque el asesinato en general, lamentablemente, era una cosa corriente en ese momento. A nosotros nos sucedieron los navales, que nosotros, a partir de que fue ajusticiado un guardaespaldas del sindicato, a los 2 días también nos secuestran y nos asesinan un compañero. Pacheco había que tenerlo controlado también y meter miedo, porque era una zona de donde se nutrían las empresas de Tigre y las empresas del mismo entorno que estaban allí, que estaba Ford, había muchas empresas, era un lugar de la clase trabajadora, Pacheco, Benavides, era un cordón industrial muy grande. Así que provocar hechos de esa naturaleza era lo corriente. Ahí es donde desemboca un poco con el asesinato de Mesa, nuestro compañero, la avanzada de la burocracia sindical y de la AAA. Nosotros ya tuvimos en ese momento un compañero asesinado y todo el cuerpo delegado fue amenazado de muerte. En algunos casos, algunos compañeros estuvieron juntos viviendo. Nosotros nos fuimos hasta Santa Fe con unos compañeros durante un tiempo, porque en realidad no se sabía cómo reaccionar. Yo creo que fue la primer parte como decía el Turco, cuando Perón, esto es un hecho que por ahí a los compañeros que pueden estar mirando, que son peronistas, desconocen que hay una faceta del peronismo de Perón, que yo lo fui viviendo con mis compañeros peronistas de la fábrica, donde él había dado el aval a la Juventud Maravillosa, a las formaciones especiales, para que se pudiera hacer toda su campaña política, donde los compañeros salían a hacer las pegatinas, donde habían provocado el hecho de Aramburu, para darle un golpazo, digamos, a quien había hecho la Revolución Libertadora. Y cuando llega aquí, no solamente al que había puesto él mismo, a Cámpora, que era el que liberó a los presos políticos, en la fábrica se vivía una situación diferente, no una situación revolucionaria, pero se venía de una dictadura como la de Lanuse, y de a poco el Perón va avanzando hacia la derecha. Los compañeros suponían en ese momento que era el entorno, era su secretario privado, pero no era tan así. Digamos, quien daba las directivas y estaba en su sano juicio, esto lo puedo asegurar, era Perón. El detonante de la situación más grave de esto es cuando el 1 de mayo yo estuve presente, porque acompañé a los compañeros sin ser peronista, pero era muchas veces la que me negaba. Mi mujer sabe de que no le gustó nada que fuera a ver a Perón, y estaba bien, pero yo tuve y sentí la necesidad en ese momento de acompañarlos, porque bueno, los compañeros iban a plantear ese día, estoy yéndome al 1 de mayo, pero estaba muy cercano de eso. Carlos, te interrumpo un momento, vamos a un corte y bueno, hablamos del 1 de mayo del 74. Ya volvemos. La Verdad Obrera, semanario del PTS, Partido